Dios. Tú estás en todo lugar. Donde sea que vaya, Ahí tú estarás. donde sea que ore, Ahí tú me escucharás. donde sea que llore, Ahí tú me consolarás. No importa el espacio, el ambiente o la situación. Tú estás, En todo lugar. Y en todo lugar eres Dios. ¿Alguna vez has pensado que la vida era más fácil cuando éramos pequeños? Cuando éramos pequeños no teníamos que pagar por gas y ahorita el gas cuesta un hombro y un pie. Cuando éramos pequeños no teníamos que pagar por renta y la renta ni se dice porque es como casi $1 millón por una casa regular aquí en la City Heights. Está loco ahorita. No teníamos que preocuparnos porque sus padres nos cuidaban. Se encargaban de todo, así como ustedes se encargan de que sus hijos estén bien, de que tengan un techo, de que tengan comida, de que estén saludables. Cuando usted era pequeño, la vida era un poco más fácil, no tenía que preocuparse. Y cuando éramos más jóvenes, porque aún somos jóvenes, solo que algunos son más jóvenes que otros, éramos más crédulos, éramos más inocentes. Lo chistoso es que cuando alguien describe a una persona como esa persona es inocente, es que no conoce mejor. Usualmente lo usamos en un contexto negativo. Es que esa persona es inocente, no sabe. Yo creo lo opuesto. Yo creo que si una persona es inocente y crédula, no es que no conozca mejor, es que no conoce peor. Y como no conoce peor, decide amar a la gente sin conocerlos, decide creer a la gente sin preguntar, cree más, ama más fácil porque no conoce peor y es una persona inocente, de esa manera se comporta. Y cuando uno cree más en lo que le dicen, con creencia viene certeza, aunque uno no esté correcto. Cuando uno cree en algo, llega la certeza, aunque uno no esté correcto. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando usted era pequeño, y tal vez sí, tal vez no, yo creía en Santa Claus. No importa lo que me decían los niños que eran más maduros, yo creía en Santa Claus porque mis padres me dijeron, en Navidad, Santa Claus te trajo tus regalos acá. Y yo creía 100% en Santa Claus. No importaba, aunque los niños maduros decían que no existía. No, yo podía jurar que Santa Claus existía. Yo también creía en la Llorona. Y creía que si me portaba mal, que la Llorona iba a venir y que me iba a llevar. Yo creía 100%, no importa, aunque mis amigos me decían, hey, no es cierto, es un truco de tus padres. No, yo no iba a dudar de eso. Yo no iba a tomar un riesgo que la Llorona me llevara. Yo estaba cierto que existía, aunque no existía, aunque no estaba correcto. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando éramos niños o jóvenes creíamos más, preguntábamos menos y teníamos menos dudas, porque de todo lo que creíamos sin cuestionar a nuestros padres. Estoy seguro que usted puede estar de acuerdo conmigo de cuando era pequeño la vida era más fácil, tenía menos preguntas, confiaba más en sus padres. Y no se la pasaba dudando o preocupado. Cuando usted era joven, cuando usted era niño, no se preocupaba. ¿Por qué? Porque sabía, mis padres están encargados. Ellos no me faltó nada. No tenía esas mismas dudas y esos mismos pensamientos que ahora tenemos, porque ahora somos adultos. Ahora tenemos que cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Dios puso una frase en
en mi corazón para este mensaje. Y esa frase fue: tú creías más cuando eras pequeño. Tú creías más cuando eras pequeño. Dios puso esa frase en mí. A todos los adultos, padres y abuelos, tú creías más cuando eras pequeño. Pregúntense esta pregunta: ¿creo más en Dios ahora o creía más en Dios cuando era pequeño? ¿Creo más en Dios ahora o creía más cuando era pequeño? Yo empecé a ir a la iglesia a los 10 años. Mis padres fueron a una iglesia cristiana y a los 10 años empecé a ir a la iglesia. Estaba en elementary school, primaria creo que se dice, y recuerdo que a los 10 años yo era bulliado, era bullied. Creo que en inglés es acosado, pero pues no, suena mejor bullied. Yo era bulliado, voy a usar la palabra bulliado, es Spanglish. Yo era bulliado por un muchacho que lo peor, tenía el mismo nombre que yo. Se llamaba Luis. Este muchacho Luis me bulliaba, se burlaba de mí. Y no solo se burlaba de mí, sino me golpeaba. Al punto que una vez me dijo: oye, después de la escuela te voy a golpear. No sé en qué edad en la primaria, por qué piensan así, pero pues de todos modos. Me dijo: después de la escuela te voy a golpear. Y yo con miedo le digo a mi primo menor, que está más grande que yo, y a mi primo mayor, que me esperaran después de la escuela para cuidarme. Voy, salgo, ahí están mis primos. Qué bueno, gracias a Dios están mis primos ahí. Y vamos caminando, uno aquí y otro acá. Vamos caminando a mi casa. Y de repente sale el muchacho y ¡pum! En la pura quijada me da uno. Caigo al suelo y se va corriendo. Volteo con mis primos como que: ¿qué onda? ¿Para qué les llamé? ¿Para qué? Tanto tenía la reputación de ser bulleado que y estoy un poco orgulloso, sé que Dios, perdóname Dios, cuando mi hermanito chiquito, que estaba 6 años menor que yo, se peleó con su hermano menor y le dio una paliza a mi hermanito, tanto tenía la reputación que la directora habló con un muchacho para asegurarse: oye, no quiero que lo lastimes, ya sé que su hermano le golpeó a tu hermano. Tanto tenía la reputación que cuando eso pasó, hasta tuvo una junta con nosotros, la directora, para asegurarse que yo estuviera bien. El punto es que a los 10 años me metí a un equipo de hockey después de la escuela. ¿Y qué creen? Él también se metió al equipo de hockey después de la escuela. Ahora me bulleaba en la escuela y después de la escuela. Ay, no, mi vida a los 10 años era difícil. Recuerdo ir a la iglesia y era muy nuevo a la fe, era muy nuevo a la iglesia, a Dios. Y recuerdo aprender sobre la oración. Recuerdo aprender que si tú orabas, Dios te iba a contestar. Dios te iba a dar lo que pedías. Entonces dije: ok, pues si es lo que me están diciendo, pues hay que ver. A los 10 años hice mi primera oración. Me arrodillé en mi casa, en mi cuarto, y antes de irme a la práctica de hockey, le dije: Dios, por favor, ayúdame que este muchacho no me esté bulleando. Por favor, Dios, ayúdame que este muchacho no esté y que no me moleste, que no me golpee, por favor. Y dije lo que cada niño dice alguna vez en su vida: si tú eres real, que no me bullee este muchacho. Si tú eres real, que cuando yo vaya a la práctica, que este muchacho no me haga nada. Y así fue mi oración. Mi primera oración, lo recuerdo porque fue esa situación y nunca la voy a olvidar. Llego a la práctica de hockey y averiguo que el muchacho lo habían atropellado. No es cierto, estoy bromeando. No, estoy bromeando. Dios no funciona de esta manera. Ya quisiera yo. No es cierto. No, llego a la práctica y el muchacho nunca llegó. A la práctica. Aunque ahora no llegó a la práctica, pero el muchacho siguió yendo a la escuela, siguió yendo a la práctica después de ese día. Nada paró, solamente ese día de la práctica, el día que yo oré, no llegó. Y
Y para mí, para Luigi de 10 años, eso fue suficiente para creer que Dios había contestado mi oración. Para mí, ese simple acto de que él no llegó a la práctica el mismo día que yo había orado, para mí fue suficiente para creer que Dios estaba contestando mi oración. Y eso cambió mi vida para siempre, aumentó mi fe en Dios. Yo de 10 años. Ahora, como adultos, podemos escuchar esa historia y decir, no hay nada divino de esa historia. Podemos escuchar esa historia y decir, puede ser que el niño solo pasó ese día y no fue a la práctica. No hay nada divino sobre eso. Y tal vez sí hay una razón lógica, todos digan lógica, de que ese niño se perdió esa práctica por cualquier otra razón. Tal vez sí hay una razón lógica. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque ahora que somos mayores, podemos escuchar historias de milagros, escuchamos historias de oraciones respondidas, y al fondo de nosotros buscamos una razón de por qué creer que no fue Dios y fue otra cosa. Profundamente escuchamos milagros, historias y oraciones que fueron contestadas, pero la parte humana de nosotros buscamos una razón y decimos, ¿fue Dios? ¿Fue Dios? ¿Hubo algo divino ahí o solo fue otra cosa? Para Luigi de 10 años, esa oración fue prueba de que Dios existía. ¿Será verdad que cuando éramos más jóvenes creíamos más en Dios? Para muchos, cuanto más conocemos del mundo, menos creemos del hombre que creyó el mundo. El problema de crecer y conocer más, de informarse más, de educarse más, es que perdemos el asombro en Dios porque nuestra mente se inclina a la lógica. Ese es el problema. Cuando estamos creciendo, cuando vamos madurando, cuando vamos haciendo mayor y mayor, perdemos el asombro en Dios porque nuestra mente siempre se quiere inclinar hacia la lógica, hacia lo que hace sentido, hacia lo que tiene sentido, lo que tiene ciencia. El mayor enemigo de la fe puede ser la lógica. Puede ser la lógica. No digo que la lógica sea el enemigo de la fe, pero puede ser la lógica. No digo que cualquier cosa que sea ciencia, que haga sentido, esté en contra de nuestra fe. No estoy diciendo que esté en contra de nuestra fe cada cosa que hace sentido. Estoy diciendo que la lógica puede ser el mayor enemigo de la fe. Se convierte en el enemigo cuando quita la maravilla de Dios. Se convierte en el enemigo cuando reemplaza el milagro de Dios por el razonamiento del hombre. Se convierte en el enemigo cuando no te asombra que alguien te dice una oración que fue contestada y no te asombra, le dices, qué suave, qué bendición, qué bueno. Pero profundamente tú dices como que, ¿fue Dios o fue otra cosa? Todos y cada día luchamos con esa voz que quiere ser más fuerte que tu fe. Cada día estamos luchando con esa voz que quiere ser más fuerte que la voz de tu fe. Tu fe dice, fue Dios, pero esa voz profundamente, esa parte de humanidad dice, ¿fue la fe? ¿Fue Dios o fue otra cosa? Fue otra cosa natural, fue otra razón lógica. Para el paciente de cáncer cuyo cáncer desapareció, lo lógico es que el tratamiento funcionó. Para el hombre que perdió su trabajo pero encontró uno mejor, lo lógico es que buscó lo suficiente. Para la persona que tuvo un accidente de auto que le pudo costar la vida pero sobrevivió, lo lógico fue que tuvo suerte. Hay gente que cree más en la suerte que en Dios. Cuanto más buscamos una razón que tenga sentido, le quitamos el crédito que pertenece a Dios. Y cuanto más hacemos esto, disminuimos el poder que nuestra fe lleva. Por eso en Proverbios dice, Proverbios 3:5 dice así:
Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Cuando nos inclinamos hacia lo que es lógico, cuando nos inclinamos hacia nuestro propio entendimiento, perdemos el asombro y perdemos la fe, poco a poco. Recuerdo cuando me había casado con Stephanie y mis suegros querían que conociera a un hermano de mi suegro y recuerdo que mi suegro, su hermano, vive en Tijuana y es un gran hombre de fe y ellos le habían hablado de él sobre mí. Luigi, el esposo de Stephanie, predica, hace muchas cosas en la iglesia, es un gran hombre de Dios. Me habían hablado muy bien de mí con el tío de Stephanie y yo iba a ir a conocerlo por primera vez. Y voy y lo conozco, platicamos un poco, pasamos un buen tiempo. Y recuerdo muy bien que ese día cuando lo estaba conociendo, tenía un dolor de cabeza, tenía un gran dolor de cabeza. No sé por qué, pero lo dije a voz alta. Tengo un dolor de cabeza, dije. Y el tío, como hombre de fe, dijo, déjame orar por ti. Yo dije, sí, claro, nomás déjame tomar un Advil y ahorita regreso y oras por mí. Y hago eso, voy a la cocina, yo sé dónde están las medicinas y tomo uno y vamos y regreso a la sala y se queda callado el tío de Stephanie, no dice nada más. Y yo, pues tal vez se le olvidó o algo. Después se va y averiguo después que el tío le dijo, no sé a quién, que le dijo a la Stephanie o algo, que estaba un poco decepcionado porque pensó que yo tenía más fe. Escúchame, iglesia, no estoy diciendo que voy a dejar la medicina. Yo estudié la medicina, yo creo en la medicina, pero en ese momento yo había priorizado lo lógico que lo espiritual. En ese momento yo puse primero lo que hacía sentido, tomar una pastilla para que se me quitara el dolor, en vez de decir sí, hay que orar en este momento y tal vez sí después tomo una pastilla. Pero quiero priorizar esto primero, lo espiritual primero, lo que muchos tal vez digan no hace sentido. Pero en ese momento no lo hice y me di cuenta que tal vez mi mente ya estaba inclinándose tanto a lo que hace sentido, que estaba alejándome del poder de la fe. Cuando nos inclinamos hacia la lógica, nuestra fe disminuye. Cuando disminuye, ¿tiene sentido por qué dejamos de leer la Biblia? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de ir a la iglesia? Porque lo que es lógico tiene más sentido de lo que es espiritual. Iglesia, no podemos perder el poder que la fe lleva. No podemos perder el poder que la fe lleva. Nuestra fe, y lo ha escuchado una y otra vez. ¿Sabe por qué lo sigue escuchando? Porque aún tenemos que ser recordados que nuestra fe puede sanar, que nuestra fe puede mover montañas, que nuestra fe puede hacer milagros. Tenemos que seguir siendo recordados. Si algo se lleva a casa, llévese a casa esto. Tu fe tiene más poder de lo que tú crees. Tu fe tiene más poder de lo que tú crees. Si tú crees que tu fe puede ser eso, no, tu fe puede ser más de lo que tú crees. Hay una historia en el libro de Mateo donde Jesús tiene un encuentro con un romano oficial. Y tal vez la conozca esa historia. El romano estaba en un lugar de necesidad. ¿Alguna vez ha estado en un lugar de necesidad a usted? ¿Alguna vez ha estado en un lugar donde necesita de un milagro? El romano, siendo un oficial no es cualquier romano, es un oficial, tiene poder, tiene autoridad, necesitaba sanidad para su sirviente. Y siendo un hombre de poder, la solución lógica fue que hubiera sido acudir con los doctores, con los maestros romanos, con los hombres sabios romanos, porque él tenía poder, él tenía autoridad, él tenía dinero. Pero en vez de acudir a lo que era lógico, acudió a un maestro judío llamado Jesús.
Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Me encanta lo que dice Jesús. Iré a sanarlo. Me encanta porque Jesús no piensa dos veces. Voy, yo lo hago. Te encuentro donde tú estás, yo iré contigo. No piensa dos veces. Eso demuestra el amor que Jesús tiene hacia la gente, hacia su creación. Versículo 8. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 9. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Todos digan asombrado. Jesús. No estamos hablando de las personas. Jesús fue asombrado. ¿Sabía que usted puede asombrar a Dios? Me gusta pensar que lo que hago yo puede asombrar a Dios. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Debido a que creíste, ha sucedido. Leo esta historia y me encanta la fe del romano. ¿A quién no le encanta la fe del romano? ¿Quién no sobresalta esa fe del romano? Pero ¿sabe quién es la mejor representación de nosotros en esa historia? Sus seguidores. Jesús voltea con sus seguidores y le dicen: no he visto una fe como tal en todo Israel. Se dirige a los que lo estaban siguiendo, se dirige a sus discípulos, a los que caminan con Jesús cada día. ¿Por qué es tan importante este encuentro con Jesús? Porque con este encuentro Él quiere desafiar la fe de sus seguidores. Iglesia, Jesús quiere que tú y yo volvamos a la fe que cree en su palabra antes que la palabra se haga realidad. Jesús quiere demostrar con este encuentro que Él desea que tú y yo regresemos a la fe que cree en la palabra que Él escribió mucho antes que la palabra se haga realidad. Esa es la fe que Dios quiere que regresemos a creer. Este es mi mensaje completo en una frase. Dios no está limitado por la lógica, está limitado por tu fe. Dios no está limitado por la lógica. Dios no está limitado a lo que hace sentido. Lo que lo limita es el poder de tu fe. En esta historia en la que acabamos de leer, veo dos cosas que sobresaltan en esta historia. Veo dos cosas que Dios responde. Veo dos cosas que Dios responde en esta historia. La primera es que Dios, escúcheme bien, responde a la desesperación. Dios responde a la desesperación. Versículo 5. Un oficial romano se le acercó y le rogó. No sé cómo rogar se ve en tu mente. No sé cómo tú ruegas cuando quieres algo. Pero no fue a pedirlo y de, Jesús, me haces un favor. Tengo un sirviente que necesita tu ayuda. No, rogó, se le acercó y le rogó. No sé si se puso en rodillas, no sé si le besó los pies, no sé si estuvo llorando por él. Le rogó que hiciera algo por él. ¿Has perdido la desesperación por Dios? ¿Vienes al altar porque te lo piden o porque necesitas de Dios? Nuestra fe disminuye en cuanto tu desesperación por Dios disminuye. En cuanto menos creas que necesitas a Dios, menos creerás en Él. Dios responde a la desesperación, iglesia. Si te encuentras desesperado, si te encuentras ansioso, si te encuentras preocupado, Dios puede encontrarte y no solo transformará tu vida, pero desafiará tu fe. La desafiará.
El pianista puede subir, ya voy a terminar. La segunda cosa que veo que Dios responde, lo primero fue que Dios responde a la desesperación. Lo segundo, Dios responde a la fe en su palabra. Dios responde a la fe en su palabra. Versículo 8 dice: tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. ¿Hemos perdido la fe en su palabra? Cuando su palabra no es conocida, desconocemos su voz. Es difícil tener fe en Dios cuando desconocemos su palabra. Su palabra nos promete en Isaías 41:10: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esta palabra no es simplemente para tu salud. Es para tu futuro, es para tu familia, es para tu carrera, es para tus futuros hijos, tus nietos. Esta palabra es para hoy, mañana, ayer y será eterna. Nunca terminará esta promesa para tu vida. Nunca terminará. No, ahora voy a entrar a algo difícil. No todas las oraciones son respondidas de la manera que deseamos. Yo entiendo eso. No todas mis oraciones han sido respondidas de la manera que yo deseaba. Pero les aseguro que todas las oraciones son escuchadas. Y Dios quiere escuchar de ti. Dios quiere escuchar de lo que tú estás pasando. Dios quiere escuchar de ti. Cada oración, cada vez que tienes un momento con Dios, aumenta tu fe. Cada vez que oras te hace sensible al Espíritu de Dios. Cada vez que oras te hace abrir los ojos espirituales y ver a Dios moverse. Y cuanto más veas a Dios moverse, más orarás. Y cuanto más oras, más tendrás fe. Es un ciclo. Sigue orando, sigue pidiéndole a Dios y verás cómo Dios se mueve en tu vida. Y cuanto más veas, más seguirás haciéndolo. Así es como funciona, pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir creyendo y orando y pidiendo y orando por milagros y no dejar de creer en ellos. Hay un principio en la escuela de terapia que el principio es sobre la formación de músculos. Y el principio es: úsalo o piérdelo. Es el principio. Significa que si no usamos nuestros músculos, si nos quedamos en la cama años de años, los músculos se debilitan y, escúcheme, se echan a perder, no funcionan. Yo creo que lo mismo se puede aplicar a nuestra fe. Si tú no aplicas tu fe, si tú no oras por el milagro, si tú no estás buscando de Dios, si tú no estás buscando y poniendo tu fe y desafiando tu fe, si no usas la fe, perderás la fe. Si no pones tu fe en práctica, perderás la fe. Tenemos que desafiar nuestra fe. Aunque sea difícil de creer, tenemos que desafiarla. Tenemos que usarla. Tenemos que pedir por milagros, pedir por sanación, pedir para que vidas sean transformadas. Porque si no usamos nuestra fe, se perderá, se echará a perder. Quiero terminar con un testimonio. Para los que me conocen que estuve estudiando por 2 largos años para ser un terapista físico. Y para ser un asistente terapista físico, tienes que pasar 2 exámenes. Tienes que pasar uno de leyes, que es cortito, que es como más fácil. Y tienes que pasar uno más largo, 4 horas de tomar. Y después de tomar estos 2 exámenes, te dan tu licencia para terapista. Y por 2 largos años estuve estudiando y me gradué y me preparé para el examen.
Y tomo el primero es el corto, el fácil, el que dicen es fácil. Y no paso el primero. Y en ese momento sentí una presión profunda sobre mis hombros. Porque dije, mi esposa puso sus estudios al lado y tuvo que trabajar por 2 largos años. Y yo no puedo pasar el más fácil. ¿Cómo voy a pasar el más difícil? Tuve tanto miedo de fracasar que cuando mis padres me preguntaron cómo te fue, les dije, aún no sé, todavía no agarro los resultados, estoy esperando que me lleguen. Y sentí una presión enorme porque dije, mi familia, mi esposa, mis suegros dependen de mí, de que yo pase. Entonces me preparo, tomo el segundo examen, retomo el primer examen y estoy esperando por los resultados. Y vengo al altar, vengo cada domingo, estoy orando y orando, pidiéndole, Dios, ayúdame a pasar, ayúdame a pasar, ayúdame a pasar, ayúdame a sacar mi licencia, por favor. Y sentí que Dios me dijo, ¿por qué oras por pasar tus exámenes? ¿Por qué no oras por tu trabajo? Yo dije, y en mi mente como que batallé con eso, porque dije, ¿cómo voy a orar si todavía ni siquiera sé los resultados? Pero sentí que Dios estaba desafiando mi fe y me dijo, ora por tu trabajo. Y comencé a agradecerle por pasar por mis exámenes. Comencé a agradecerle y comencé a orar por el trabajo. Seguí viniendo al altar y dije, Dios, gracias, porque yo sé que ya pasé y sé que tienes un trabajo listo para mí. Sé que todo va a salir bien. Y no solo saqué mi licencia, no solamente saqué mi licencia y pasé, pero a los días de pasar mi licencia, sin buscar, sin aplicar, sin hacer nada, el trabajo me encontró a mí. A los días no había hecho nada. No había hecho nada. Me ofrecieron algo que sobrepasaba mis expectativas. Porque eso es lo que hace Dios. Dios sobrepasa tus expectativas. Iglesia, Dios responde a tu desesperación. Dios responde a tu fe. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será el mes que viene. Pero tenemos que seguir creyendo en los milagros. Tenemos que seguir creyendo que la fe puede mover montañas, puede sanar, puede hacer cosas grandes. Este mensaje es tan importante para mí porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Y yo quiero que ustedes hagan y sientan y experimenten lo mismo que yo he estado viviendo estos par de meses. Pueden pararse. Dios tiene planes para ti. Este año yo sostuve una promesa de Dios, y cada fracaso que tenía, cada fracaso que me encontraba, me regresaba a esta promesa y seguía diciéndome porque yo tenía fe en esta palabra. Y es en Jeremías, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo volví a esta palabra, yo volví a esta promesa y dije, Dios, tú me lo has prometido y yo voy a creer esa palabra. Y como tú me lo has prometido, yo sé que lo voy a ver. ¿En qué palabra tienes que volver a creer? ¿En qué palabra tienes que volver a leer y tienes que volver y decir, Señor, yo creo? No tuve fe en esa palabra hace años, pero hoy quiero regresar a esa fe que cree en tu palabra antes que tu palabra sea realidad. Este año, este versículo representa todo lo que he vivido, pero tuve que tener fe, tuve que sostenerme a esa promesa. Aunque fracasé, me volví a levantar y tuve que tener fe. Si tú estás en un lugar de necesidad, si tú estás desesperado por un milagro, desesperado para que Dios se revele en tu vida, no dejes de creer.
no dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. Un encuentro con Jesús desafía tu fe. Un encuentro con Jesús desafía tu fe. A medida que tu fe sea desafiada, los milagros crecerán. Habrá sanidad. Montañas serán movidas. A medida que tu fe sea desafiada. Iglesia, te invito a que empieces a agradecerle por el milagro sobre tu vida. Te invito a que vengas y que empieces a solamente agradecerle porque ya sabes y tienes fe que Él se moverá de una manera sobrenatural en tu vida. Te invito, si no has podido tener fe en esa palabra, te invito a que vuelvas a tener fe en esa palabra. Te invito, iglesia, el altar está abierto. Yo no venía al altar porque el mensaje me habló, yo venía porque yo necesitaba de Dios. Hoy Dios está aquí y quiere tener un encuentro contigo.